La sombra. Ya solo la palabra nos remite a un lugar peligroso. Nos han enseñado a temerle a nuestra sombra, a evitarla, a evadirla. Y no nos damos cuenta que cuanto más adentro la metemos y cuanto más la queremos enterrar, más la fortalecemos. El día de hoy tenemos un podcast bien bonito sobre un tema que a mí en lo personal me encanta. Vamos a hablar sobre la sombra, pero no sobre lo mala o peligrosa que es, sino lo importante que puede ser cuando sabemos darle la vuelta, cuando podemos mirarla desde la verdadera misión que tiene y cuando podemos incorporarla a nuestra vida. Más allá de lo ordinario, se encuentra una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente. Mi querida comunidad sombría, hoy tenemos un podcast bien bonito pensado para todos ustedes con todo el cariño del mundo. Deseamos que esté activa su sombra hoy. Si hoy alguien está enojado, refunfuñón, si alguien ha estado negativoso, medio tóxico, así con un poco de lepra energética en su cuerpo, este programa es para ustedes. Y para las personas que han tenido que atravesar infiernos personales, que han tenido que reconocerse, este también es un podcast especial. Yo estoy seguro, conociendo y sintiendo desde mi corazón el perfil de toda nuestra comunidad maravillosa, que todos aquí hemos trabajado con nuestra sombra. Ir a terapia es trabajar con la sombra. Casarse es trabajar con la sombra. ¿Cómo, Fer? Claro, cuando tú te casas, cuando tú vas a vivir en pareja, cuando tienes una relación, tu sombra y la sombra de la otra persona se encuentran y vas descubriendo detalles de ti que dices, ay, no puede ser que yo sea así, y a veces en el otro ves el reflejo de tu propia sombra. Cuando los papás y mamás que han tenido hijos de repente ven reflejos de sus comportamientos nocivos en sus hijos o de las partes que tratas de reprimir en tus hijos, dices, chuntátale, ahí está también proyectada mi sombra. ¿De qué tipo? ¿En qué ejemplos? Por ejemplo, un papá que era requete, berrinchudo, latosón, travieso, medio buleador, que era un hijo del cocol cuando era chiquito, de repente le toca un niño igualito. Entonces el niño molesta a la hermanita, pega, patea, grita, chilla y el papá dice, chihuahua, eso que no me gustaba de mí o eso que me trajo consecuencias a mí, también lo está viviendo mi hijo, o al revés, el opuesto. Recuerden que los opuestos siempre nos están dando información. Cuando tú te encuentres con alguien muy parecido a ti, ahí hay un regalo de información, pero cuando tú te encuentres con alguien súper opuesto, es que es totalmente diferente a mí, ahí también hay una parte de información. Entonces también puede ser que al papá le toque tener un niño que es más noble o una niña que es muy linda, muy noble, muy dulce, y a esa niña la bulean. Y la bulea un condenado chamaco, fregón, jodón, latoso, y el papá dice, yo era así, como ese que ahora está lastimando a mi hija y ahora yo me doy cuenta del daño que le hice a las personas a mi alrededor. En fin, vamos a empezar entendiendo, vamos a empezar pidiéndoles que se suscriban y que le den like y sean generosos con sus likes. Tenemos 100,000, 200,000 personas que los ven y a veces son codos. ¿Qué? ¿Les cobran los likes o qué les pasa? Pónganle like ahí donde están sus comentarios, las estrellitas, las calificaciones en Spotify. Todo eso nos ayuda un montón y suscríbanse a este increíble canal. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar definiendo qué es la sombra. La sombra es una parte del ser que no está expuesta. Eso es la sombra. La sombra es lo que yo no veo. Si yo voy caminando por la calle y tengo el sol de frente, ¿dónde está mi sombra? Pues a mi espalda y no la veo. Si yo estoy caminando con el sol del lado derecho, ¿dónde está mi sombra? Pues del lado izquierdo. Y si yo veo a la luz, no veo a la sombra. Pero la sombra, y esto es importante que lo entendamos, solo puede estar porque hay luz. Si no hubiera luz, proyectada sobre un objeto, no habría sombra. Entonces la sombra es siempre un binomio con la luz. ¿Y qué es la sombra a nivel espiritual, a nivel energético? La sombra es aquellas partes que no vemos, aquellas partes que no reconocemos. Y lo que hacemos, que es pésimo con la sombra, es evitarla, evadirla, negarla, acuchillarla, quererla meter en una prisión. Cuanto más negamos la sombra, más
fuerte, más oscura se va haciendo. Entonces, mi querida comunidad, mucho cuidado. El camino para realmente incorporar e integrar a la sombra no está en negarla, sino en abrazarla. Y esto es lo que les voy a compartir cómo se puede hacer a través de este podcast. Les voy a compartir 5 pasos para poder incorporar a tu sombra. Pero primero es necesario que entendamos de dónde viene la sombra. La sombra viene de una distorsión. Viene de cuando tu familia te decía, por ejemplo, te ríes como marinero borracho, pareces una prostituta europea cuando te ríes a carcajadas, y entonces tú, de tu risa, que era parte de ti, dijiste, no, reírse es muy malo, reírse es prohibido, reírse es incorrecto, y entonces lo voy a mandar a un cajón. Y esa risa reprimida se vuelve tu sombra. La rabia, el enojo, la tristeza nos enseñaron a no sentirlas. No. Aquí quiero niñas sonrientes y agradecidas. Si eres enojona, a tu cuarto, sombra. No. Aquí quiero puros niños machitos. Así si vas a hacer un chillón, escóndase por allá. No lo quiero ver llorar. Ándele para allá. Sombra. No, si tú eres una persona envidiosa, no tienes derecho a jugar. Aquí solo juegan los niños generosos y compartidos. Sombra. Desde la perspectiva del psicoanálisis junguiano, lo cual me encanta, todo aquello que nosotros negamos e inhibimos de nuestra personalidad no desaparece. Es decir, si tú eres una persona que tiendes a la rabia y tú dices, ya no me voy a enojar nunca, no es que la rabia desaparezca, es que la rabia se oculta. Se va a un aspecto diferente de tu ser. Y en el momento menos pensado, esa rabia va a brotar hacia ti. Es como las personas que dicen, no estoy enojado, yo no estoy enojado, ni me enoja, y de repente alguien le toca el hombro y ¡pua! Toda la rabia que nunca desapareció, que se quedó contenida, explota. ¿Y cómo le vamos a llamar a eso? Sombra. Eres muy enojón, muy mal por ser enojón. Sobreactúas, sobrereaccionas. Y la respuesta es sí. A veces sobreactúo y sobrereacciono porque estoy hasta el querreque de tener que negar mi sombra. Y a veces, ojo, a veces la sombra no es algo malo en sí mismo, solo es algo que se ha negado y se ha reprimido y se ha aventado a un cajón. Por lo tanto, empecemos a explorar qué sí tengo que hacer para poder conectarme con mi sombra, para poder, palabra clave de hoy, integrar mi sombra. Paso número 1. Quiero que reconozcas que todos tenemos sombra. En el mundo en el que vivimos, en el mundo público, en el mundo social, en el mundo del queda bien, nadie tiene sombras. Todos somos lindos, dulces y rositas. Nos amamos, te emito amor desde mi corazón porque tú eres un yo soy otro tú. Y como somos seres luminosos, solo brillemos. Mangos. Claro que no. Hay gente que te cae mal, hay momentos en los que tienes mala leche, hay etapas de tu vida o periodos de tu vida en donde eres un mal vibroso. Tú también que te sientes un Buda iluminado, tienes tus momentos de rabia, de enojo, de ira, de envidia, de corrosión interior. El primer paso es reconocer todos. Ay, Fer, pero tengo un nietecito que es hermoso y cachetón y tiene sus ojitos verdes. También tiene sombra. Ay, Fer, es que yo te juro que mi novia es como un ángel élfico, una criatura celestial que toca el arpa. También tiene sombra. Y mi miss de yoga, que también tiene sombra, tu miss de yoga. Todos tienen sombra. ¿Por qué? Porque parte de la experiencia humana es trabajar nuestras sombras. Hay sombras más amenazantes. Hay gente que dice, ¡ay, qué sombra tan grande tiene este muchacho que se dedica a tal cosa y qué barbaridad con su obscuridad! Pues hay sombras socialmente más graves. Pero mi perspectiva es que todos tenemos sombras. Hay una diferencia. Hay gente que reconocemos la sombra y que trabajamos con la sombra, y hay gente que ignora la sombra, y cuando ignoro la sombra, no por ignorarla se desaparece. Va a volver con más furia. A veces
Es un poquito curioso lo que voy a contar, pero me parece una analogía muy útil. Es como cuando te sale un barrito y lo tratas de tapar y ocultar una espinilla y te pones el maquillaje y la conchinchina espinilla dice, ah, sí, ¿me quieres tapar? Pues más grande voy a salir y más voy a brotar y más ruido voy a hacer y más en tu nariz voy a aparecer en la foto. Y tengo que reconocer que ahí está. Le pongo medicinita, le doy tratamiento, a veces hay que sacarla, a veces no, pero soy consciente de que está ahí. Paso número 1, reconoce que todos tenemos una sombra. Segundo paso número 2, reconoce tu sombra. Hay que reconocerla. Hay que reconocer que sí, cuando me llegan al punto soy violento. Sí, cuando estoy en una circunstancia y me siento muy amenazado, me da tristeza. Sí, cuando tengo mucha autoexigencia de mí, me vuelvo iracunda. Reconocer la sombra. Si tú eres capaz de reconocer tu sombra, si tú adentro de ti dices, sí soy medio berrinchudo, sí soy medio mandón, sí soy controlador, sí soy perfeccionista, sí soy muy exigente, sí soy intolerante. Cuando tú lo vas reconociendo, tienes una aproximación, un approach, que a las palabras en inglés me cuestan trabajo, pero me cuesta trabajo no decirlas, me cuesta trabajo el a veces ocupar estos anglicismos en el español, pero es esta aproximación a la sombra y decir, ya lo vi, es verdad, tengo una sombra. ¿Y qué tenemos que hacer cuando reconocemos la sombra? Tenemos que, tercer paso, comenzar a comprender de dónde viene. La sombra no nació como una palomita de maíz de microondas. No, la sombra tiene un origen y ese origen puede ser una represión, puede ser que nunca me dejaron enojarme y yo tengo una rabia que sí siento pero que no acepto y me trago la rabia, pero luego, ojo, la gente que se traga la rabia, yo no me enojo, a mí nada me enoja, se pueden volver pasivo-agresivos. La gente que se traga la rabia se pueden volver personas muy destructivas, pero no exploto, pero soy mula. Y te digo eso con una sonrisita, te digo, ay, manita, ¿subiste un poquito de peso o estás embarazada? Y ¡puf! Y es rabia contenida. Conduzco con rabia en el coche, odio a todos los conductores. Tomo decisiones desde la rabia. Es que carajo, este equipo de trabajo no sabe hacer las cosas, pero yo soy muy linda y solamente les voy a decir que o llegan a la meta o los corro a todos. Y eso es rabia contenida. Entonces tenemos que aprender a mirarla y trabajar con la sombra. Hay muchos mecanismos. Los mecanismos más saludables son la terapia, el buscar un psicólogo, un terapeuta alternativo que te diga, a ver, vamos a revisar tu historia, vamos a entender de dónde viene tu sombra, qué te pasó de chiquito, qué bloqueo tuviste, qué emoción, cómo te enseñaron a conectar con la sombra desde un diferente lugar. Y es importante el que nosotros nos dejemos guiar sin sentirnos santos, sin tapar la sombra, sino mirándola de frente y diciendo, ok, aquí hay una sombra que tengo que trabajar. Si tú de chiquito tienes un niño que tiene 0 tolerancia a la frustración, tienes 2 caminos. El camino enfermo, le doy todo para que no se enoje y que mi niño nunca se frustre, lo cual es muy tóxico y va a crear una sombra gigante. O el camino sano, tienes que aprender a frustrarte. Y no te lo voy a dar. Voy a llorar, pues llora fuerte. Me voy a enojar, pues enójate mucho. No quiero verte, pues no me veas. Pero tengo que enseñarte, porque si te enseño a lidiar, a trabajar con tu sombra, en lugar de hacerla grande, la voy a hacer más contenida, la voy a hacer más consciente. Y al hacer la sombra más consciente, podemos relacionarnos mucho mejor. Muchos adultos que tienen sombras inmensas fueron niños a quienes los papás no tuvieron la valentía de hacerlos lidiar con su sombra. Y les iba a contar una anécdota que para mí fue muy recurrente. Yo nací en un entorno familiar de austeridad. Yo diría que en una etapa de mi vida fui pobre, así no me da ningún agobio. Pobre, viví en una azotea con un techo de lámina y en mi casa era solo un cuartito, ¿no? Un rato de mi vida, no me agobia.
Pero cuando yo fui cambiando, fui evolucionando, cuando fui entendiendo otras cosas, fui trabajando, fui conociendo gente distinta, me di cuenta que hay gente que ve la pobreza como sombra. Y entonces es pobre como si fuera un pecado mortal. Pero qué horror la pobreza. Y eso es el ejemplo perfecto de cómo distorsionamos. Nosotros en Occidente pensamos, los hindús son pobres, qué barbaridad, pobrecitos, no se bañan, están mugrosos. Y cuando tú vas a India o cuando tú vas a un país que tiene incorporada que una parte de su población es la pobreza, de las pobrezas más duras que me ha tocado ver en mi país, he visto pobreza muy dura en comunidades indígenas del norte del país, cerca de un municipio que se llama Carichí en Chihuahua. He visto pobreza muy dura, he visto pobreza muy fuerte en India, he visto pobreza muy fuerte en Uganda, que me impactó la pobreza de Uganda. Es un país realmente que la pasa dura. Y he visto pobreza en Cuba, no en la Cuba de los hoteles y del baile, no, en la Cuba profunda he visto niveles fuertes de pobreza. Y cómo la pobreza puede ser vista como sombra, y la gente que ha crecido, ha nacido o entiende la pobreza no la ve como una sombra, la ve como una parte de la realidad. Hay gente que, es que el enojo es malísimo. Y la gente que ha crecido, convivido y vivido en el enojo, no estoy hablando del tóxico, estoy hablando, en mi familia se enojaban mis papás y se peleaban y luego se contentaban. Y cuando había bronca se hablaba de la bronca y la vida seguía. No lo ves como sombra. Esto te lo quiero explicar porque en la cabeza la sociedad occidental ha clasificado qué es bueno y qué es malo. Y entonces, por ejemplo, nos dicen contradictoriamente, estar triste es muy malo, sombra. Pero, oye, ¿sí te acuerdas que cuando te pones triste y abrazas tu tristeza, eres capaz de entrar en la profundidad de tu ser y de escucharte? Y que a veces la tristeza es la llave que te permite encontrarte contigo, y que a veces la pobreza, cuando la abrazas y te das cuenta que es una condición humana y ya está, te permite aprender a compartir. Y ojo, ahí sí tengo argumentos para decir, he visto gente muy pobre ser inmensamente generosa, infinitamente generosa. Y he visto gente muy rica siendo generosa también. Pero he visto gente muy rica siendo absolutamente coda, ambiciosa, avariciosa. Y he visto gente que tiene una milésima o una millonésima parte de lo que tiene el otro, dar con su corazón abierto. El cuarto elemento tiene que ver con todo esto y es la parte clave. Aprende a integrar tu sombra. Aprende a escuchar tu sombra. ¿Qué te tiene que decir? ¿Qué te tiene que contar tu enojo? ¿Cuál es el sentido profundo de tu soledad? Y hay gente, es que yo soy muy solitario y entonces esta es una sombra porque me aleja de la gente con la que convivo y entonces no me relaciono bien con los demás y toda la sociedad me dice que no, que tengo que ser como un Zucaritas feliz y contento y amigo del mundo. Y yo la verdad me la paso muy bien metido en mi casa, tengo 2 amigos y 3 perros y estoy a todo dar. Y la pregunta es, ¿por qué es una sombra la soledad? ¿De qué te habla la soledad? ¿Qué te cuenta? Recuerden que detrás de las emociones y detrás de los sentimientos, incluso los comillas, malos o nocivos, hay enseñanza. Integrar la sombra es reconocer mi sombra, poder decir, hoy estoy enojado, ojo, no tengo derecho de ir a lastimar al mundo ni de agredir a los demás, pero hoy abrazo mi enojo. ¿Qué hay detrás del enojo? Pues detrás del enojo hay fuerza. Y a veces solo cuando estoy muy enojado digo, se acabó, esto no puede seguir y me salgo. ¿Y qué fue la sombra? ¿El enojo? Esa sombra de enojo te ayudó a tomar la determinación de dar un paso adelante. A veces el enojo hace que digas, este jefe abusivo, este trabajo ingrato, no lo voy a soportar y me voy a mover. Fuerza, el enojo da fuerza. La tristeza da conciencia, da refugio, te permite entrar en la profundidad de ti. El miedo, el miedo es malísimo, Fer. No, señores, el miedo es una condición y lo vemos como sombra por distorsión, pero el miedo te permite reflexionar y tomar mejores decisiones. Yo no estoy diciendo que vivas secuestrado por tu miedo, pero estoy diciendo que a veces el miedo es una llamada, una atención que te está diciendo hacia dónde seguir y a dónde puedes detenerte. Integrar la sombra es fundamental y les voy a regalar un ejercicio chiquito para poder integrar la sombra. Pero luego me falta el quinto punto. Y el quinto punto es aprender de la sombra.
¿Cómo se relacionan el cuarto y el quinto, Fer? Bueno, pues en el cuarto, mamá, estoy triste. Y en lugar de, no te pongas triste, Juan Carlos, ya sonríe, sé feliz, tienes un juguete nuevo. No, está bien mi vida. A veces se vale estar triste. Oye, esposa, es que tengo miedo a esta decisión. Ah, no tengas miedo, sé valiente. Usted es machín, póngase sus pantalones y dele para adelante. No, está bien a veces tener miedo. Ojo, no estoy diciendo vivir triste, ni estoy diciendo estar siempre con miedo. Estoy diciendo, en la vida a veces tengo una experiencia, una emoción, una sensación, algo de mi ser que no reconozco y lo tengo que permitir salir. Muchas veces lo he platicado y lo digo con todo el cariño del mundo a la gente homosexual maravillosa que conozco, a mis grandes amigos, a la gente que me ha enseñado a romper mis creencias y a poder decir, a ver, la homosexualidad es sombra cuando está reprimida, cuando está negada, cuando hay vergüenza, cuando hay culpa. Cuando la homosexualidad se acepta, se abre, se integra, es luminosísima y es preciosa. Y ojo, no es la condición de preferencia sexual, es la idea que tengo de esa concepción. La misma persona que puede padecer porque le guste un niño o una niña puede ser muy feliz cuando lo acepta, lo resuelve y se dan su besote y tan contentos todos. Y esto es una muestra muy clara de la impronta mental, cómo pareciera que la pobreza es mala, cómo pareciera que el atraso, la gente desarrollada. No. Suecia y Noruega son países de primer mundo, pero nunca vayas a ir a Botswana, no vayas a ir a Kenia, no vayas a ir a Chiapas, México, a Guerrero. Eso es horrible. El Salvador, Honduras, uy, no. Y yo siempre digo, a ver, mamita de mi corazón, a ver, don Noruego, dígame usted, señor Olaf. Además voy a un hombre noruego completito, Dígame usted, señor Olaf Svensson, ¿por qué es menos guerrero la gente de Guerrero que la gente de Noruego, de Suecia? No, porque aquí tenemos primer mundo y desarrollo. Ajá, y un montón de gente triste y suicida y de gente que se empastilla. No tiene nada que ver con el primer mundo y el tercero. El tercer mundo no es sombrío. El tercer mundo lo queremos tapar, pero el tercer mundo tiene fiesta, alegría, algarabía. Yo desde aquí tengo que decir, porque me parece un acto de coherencia, yo así como he visto pobreza extrema en Uganda y he visto pobreza extrema en India y he visto pobreza extrema en México y lo he visto en Cuba, también he visto gente muy feliz en esa pobreza. Y yo he aprendido a darme cuenta que es de malo la pobreza para el que lo piensa, pero quien lo está viviendo, quien lo tiene asumido, quien lo tiene integrado y quien se la pasa a bomba, puede ser mucho más feliz que el que tiene todo y no sabe disfrutarlo. Entonces, la sombra es perceptual. Hay que aprender a abrazarla, hay que aprender a reconocerla, hay que aprender a integrarla y hay que aprender de la sombra. En lugar de negarnos la sombra, seamos conscientes. ¿Qué me tiene que enseñar? La reconozco, trabajo con ella, la escucho, la incorporo, la integro. Integrar la sombra no es ya me comió mi sombra, Fer, y desde que la sombra vino ya estoy un ser depresivo. No es que te coma. Es que tú puedas decir, a veces pasa, a veces toca. Y si estás deprimido, me parece bien, abraza tu depresión y busca ayuda para vivir una experiencia de vida más sólida, más armoniosa, más equilibrada, si tú quieres. Si tú estás muy convencido, muy campechano y muy dispuesto a vivir deprimido siempre, pues deprímete, compadre. Cada quien tiene la posibilidad de elegir cómo quiere vivir la vida. Quiero terminar este podcast primero agradeciendo todos sus comentarios. Créanos que los leemos. Nos encanta cuando me meto a Spotify y veo sus comentarios, cuando en YouTube nos hacen sus comentarios. Es bien bonito el poder tener una comunidad que pide, una comunidad que comenta, que comparte, una comunidad que apoya. En estos tiempos de la tecnología, a mí me parece esencial decir sí. Necesitamos su apoyo, necesitamos que le den compartir, necesitamos que le den like, necesitamos que lo difundan, lo necesitamos. Nuestro alimento no les cobramos un peso o un dólar o un euro o un yen o una lira egipcia, pero nuestro alimento es ayúdenos a crecer. Ese es nuestro sueño, ese es nuestro propósito. Y para terminar, les quiero regalar un ejercicio de 3 o 4 minutitos para poder integrar la sombra, para que cuando yo esté en ese estado, comillas, sombrío, sepa qué hacer con mi sombra. Sencillísimo y fácil de llevar a la práctica. Cuando tú te encuentres en un estado de sombra, cierra tus ojos. Observa esas emociones, esos pensamientos.
los impulsos que vienen a ti. Observa la carga y el peso que le das a la sombra. Cómo la tienes recubierta con telas negras y harapientas, como si se tratara de un monstruo. Luego quiero que lleves las manos a tu corazón, que hagas centro corazón y visualices frente a ti a la sombra. Y al visualizarla, quítale el peso de tu juicio, quítale lo que te han enseñado, retira los velos negativos y siente lo que la sombra es. Siente lo que en la sombra habita. Y en lugar de combatirla, o de patearla, de humillarla, o de declararle la guerra, dile a la sombra: te escucho. Y escucha tu rabia, y escucha tu tristeza, y escucha tu vacío, y escucha tu dolor, y escucha esos impulsos que a veces pueden parecer destructivos. Y permanece ahí con paciencia, con amor. Deja que la sombra se exprese. Pueden ser lágrimas, pueden necesitar un grito, puede ser que la sombra te pida que te salgas a correr, o que la sombra te dé para crear una pintura, o escribir un poema, o escuchar una canción. Y la parte bonita es que cuando quitamos los velos, esa connotación tan terrible que tenemos de la sombra, cuando retiramos esos pesos y miramos a la sombra como es, todo suele ir bien. Se trata de entender que no está ahí para destruirte, que por el contrario, la sombra puede ser tu aliada, puede enseñarte, e incluso si tú eres un buen aprendiz, puede llevarte a mejorar. Mi querida comunidad, qué bonito podcast, qué lindo poder mirarnos, encontrarnos, escucharnos, sentirlos así, siento que les puedo dar un abrazo y poder hacerlo desde la totalidad de los que somos. Para mí hay un sentido muy claro del ser un maestro espiritual. Puedo ser el maestro espiritual fanfarronzón que lo van cargando en una camillita y que se viste de blanco y dice que come lechuga y solamente medita y está en el nirvana, y eso sería muy falso. O puedo ser yo con mis luces y mis sombras. Puedo ser yo reconociendo los defectos, las cosas que se me van, mis impulsos, a veces mis rabias, mi desesperación, mi control, las cosas que no están tan bonitas. Pero hay un gran regalo, que cuando tú y yo nos encontremos, yo sabré que tienes sombras y tú sabrás que tengo sombras. Y podemos elegir si nos enfocamos en las sombras o si reconocemos la profunda luz interior en cada uno. Mi paz para todos ustedes es que donde sea que nos encontremos, en otro lado del mundo o que nos encontremos caminando una calle cualquiera, ustedes sabrán con certeza quién soy yo. Les mando un beso grandotote, los quiero muchísimo, gracias por escucharnos y gracias por su cariño, siempre lo tenemos aquí en el corazón. Luz y bien, y a esas sombras, denles un abrazo, incorpórenlas en su vida y sigan felices. Bye bye.